Listo, Alma. Sandra, Listo, perfecto. ¿Ready? Vamos. vámonos. Pues buen día, muy buen día a todas y todos. Muchas gracias por estar aquí en esta segunda actividad que estamos haciendo desde Artes Vivas, Museo El Chopo, para compartir sobre esta plataforma de investigación que se llama Cómo encender un fósforo. Y el día de hoy tenemos la conferencia Resilient Bodies sobre la experiencia de la frontera. Me entusiasma muchísimo presentarles a la doctora Sandra Noed, que es nuestra invitada de esta segunda edición y quien nos va a compartir su investigación. Sandra ha sido activa como curadora y dramaturga en contextos independientes e institucionales, como jefa del Departamento de Dramaturgia en Tanzquartier en Viena de 2009 a 2014, desarrolló una serie de proyectos de investigación y presentación sobre conceptos y prácticas en torno a temas como religión, integridad, responsabilidad y protesta y su relación con el cuerpo. Sandra se especializa en perspectivas éticas y políticas referente a prácticas y teorías del cuerpo, como Violence of Inscriptions, un proyecto sobre cuerpos bajo violencia estructural con el artista Arcadi Saides, y sobre dramaturgia en artes escénicas centradas en el cuerpo. Sandra ha coeditado varios libros con temas como Bodies of Evidence, Cuerpos en Evidencia, Ética, Estética y Políticas del Movimiento en 2018, junto con Gurur Ertem, o la serie Scores, que hizo también en Tanzquartier. Su doctorado aborda la experiencia de la frontera, así como la colectividad, en referentes artísticos en Líbano y Palestina, y es titulado Resilient Bodies, Residual Effects, Forthcoming with Transcript, en 2019. Y Sandra también actualmente trabaja como docente en la maestría Solo Dance Authorship en la Universidad en Berlín, y también como invitada en la Universidad de Artes de Estocolmo. Y bueno, el día de hoy la conferencia está enfocada en el tema de la experiencia, en la colectividad, en cómo nos implicamos como artistas, escritores, ciudadanos, y en qué momentos desafiamos las fronteras, cuándo las mantenemos, cuándo las irrumpimos. Ella va a compartir prácticas que se relacionan con el contexto del Líbano, Palestina y Medio Oriente, pero quisiera abrir esta conversación a otros contextos y en este caso al local, al mexicano. Y bueno, pues muchísimas gracias, San, por estar con nosotros. Vamos a tener a Juan Fran, que nos va a ayudar con la traducción para que podamos establecer una conversación. Cuando acabe la conferencia vamos a tener una parte justo para preguntas, para entrar en diálogo, y que la dinámica será que levanten ya sea la manita del icono o su manita directo aquí en la pantalla, y junto con Alberto vamos a ir ayudando a que puedan compartirnos sus reflexiones, preguntas, dudas, etcétera. Pues muchas gracias y bienvenida. Yes, let's go. Okay, super. Thank you very much, Alma, for this very large introduction, and that even in Spanish sounds more impressive. And thank you, first of all, to really the Museum del Chopo and really all of the programs, El Diario, you and all the participants for having me. I do regret, obviously, to not be there in person, as a lot of what I think creates social and political meaning is actually negotiated in between bodies, in the in-between, in the visceral, in the corporal, and so on. But at the same time, I guess these discussion on borders, on bodies, and all related performance seems to be more urgent than ever. So thank you very much for making this possible. And I stop in a second. Thank you, Juan Fran. It's amazing you're here and doing that job. Translating is not only kind of putting words from one language in the other, it's much more. So I'm very grateful for you being here. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Alma, por esta introducción tan larga que suena mucho más impresionante en español. Gracias al Museo del Chopo, a Silverio, a Alma por invitarme.
Y obviamente me gustaría mucho estar ahí, porque además justo en un tema como este de las fronteras es muy importante también lo que ocurre en el entre los cuerpos, entre las situaciones. Y, pero bueno, acá andamos y gracias al traductor también. Yes, totally. So before I introduce the research on borders and the book that Alma also mentioned a bit more in detail, I wanted to share some general notes with you where I'm coming from, like which kind of perspective I'm coming from. And what has been driving most of my activities over the last 15 to 20 years is really the question of how artistic practice and how aesthetic experience might eventually intervene in the very different environments that we are embedded in and dialoguing with. Entonces, antes de entrar de lleno a la conferencia, quisiera contarles un poquito de mi antecedente, como de dónde viene mi práctica. Y una de las preguntas, la pregunta como base a partir de la cual he trabajado en los últimos años es cómo es que la práctica artística o la práctica estética puede tener injerencia en otros campos. So basically my question is, how do the dances, performances and choreographies that we create, as well as related writing and thinking, reconstruct, reflect, test, imagine and speculate on our living together? Entonces, básicamente la pregunta es cómo las prácticas corporales de danza, de coreografía, de prácticas relacionadas con el cuerpo, pueden repensar la imaginación, reimaginar las formas en las que estamos organizándonos para vivir juntos. Bodies are always the kind of entry point into my research, because I do assume that they are central, that they do play a key role in current ecological, humanitarian, political and ideological crisis and medical crisis as well. Entonces los cuerpos son siempre centrales en mi investigación porque creo que son la llave de entrada para entender las crisis ecológicas, humanitarias, políticas e ideológicas por las que estamos pasando. And so obviously bodies that are at the same time witnesses, documents, but also agents in what is happening. And I would at the same time like to point out that I don't think that bodies kind of provide a transparent or authentic window in what happens. So of course they are also like, you know, kind of undergoing norms and values and so on. Entonces, cuerpos que son testigos, que son partícipes, pero que también tienen agencia en las cosas que ocurren, pero también que no son transparentes o neutrales, digamos, sino que están cargados de valores, de ideologías. So over the last couple of years, I've been focusing on the role, the status and the agency of bodies in the experience of the borders. Entonces, en los últimos años me he estado enfocando en el rol y la experiencia de los cuerpos en las fronteras. And more specifically, I was working primarily on the cultural and geopolitical context of Lebanon and Palestine, Israel, which is a context where I have been related to and working in for many years now. Y más específicamente me he enfocado en el contexto geopolítico de Israel, Palestina y Líbano, que es un contexto en el que he estado trabajando por los últimos muchos años. Yeah. Yes, and of course I've done this with the privilege of a Western passport. I think that's a position that also needs to be very clear. Y por supuesto he hecho esto con el privilegio de un pasaporte occidental, que creo que es un privilegio que tiene que estar muy claramente también establecido. So this is a region, as many other regions, that is marked by a staggering contradiction.
while Entonces, borders seem to be very porous and permeable, like very movable in what we often think of as a globalized and, you know, seamless world. y esta es una región que está muy claramente atravesada por una contradicción muy fuerte, que es la de que en un mundo aparentemente globalizado, en el que como sin divisiones, ¿no? Como en esta época global, en realidad hay, y tenemos esta idea de que las fronteras en realidad son cada vez más porosas y más flexibles. But at the same time, while we have this globalized, open, fluid image, we can observe tightened visa procedure, forced and chosen movement of displacement, and a really observably rising number of travel bans and deportations that condition the reality of many people. Entonces, al mismo tiempo que tenemos esta aparente globalización del mundo, también hay cada vez normas más estrictas de imposibilidad de movimiento, hay desplazamientos forzados y hay como, sí, toda una serie como de limitaciones territoriales. And though these borders really kind of act on our personal, artistic and intellectual lives, and also obviously on the field of art and artistic practice. Y estas fronteras también claramente influyen en nuestra manera de, personal, artística, intelectual de vivir y afectan también y condicionan nuestras prácticas artísticas e intelectuales. And in the process, inequality is reproduced and even hardened. And I think if we look at the experience of the pandemic that we all share at the moment in obviously very different ways, we have a very clear example of that. Y en el proceso también estas limitaciones, estas formas se reproducen e incluso se endurecen. Y creo que en el contexto de la pandemia tenemos un ejemplo muy claro de eso. So borders, of course, are many different things: material, architectural, constructed, geopolitical and national, but also symbolic, felt, fictional and memorized, embodied, lived and imagined. Entonces, las fronteras, por supuesto, son un montón de cosas. Son físicas, materiales, geopolíticas, pero también están incorporadas, ¿no? Como encuerpadas, podríamos decir, de una manera subjetiva, internalizada, personal también. So borders are always kind of already there and yet to come. Entonces, las fronteras siempre están, siempre ya han estado ahí desde antes y a la vez están por venir. And of course, in the Lebanese and Palestinian context, borders are often non-negotiable in the lives of many people. Y por supuesto, en el contexto libanés y palestino, las fronteras son un hecho no negociable en las vidas de muchas personas. And the prevalent sense of the border is really linked to its capacity to monitor, regulate, and restrict movement. Y el principal objetivo de las fronteras es, en este caso, es el de regular, limitar y restringir el movimiento de los cuerpos. And if you think about this context, you can really think about very often, you know, narratives that are really binary, like us versus them, or very generic images of roadblocks, walls, checkpoints. Mm. Y en general, como la forma en la que pensamos en estos espacios tiene, o que se representan tiene que ver con una lógica muy dual, ¿no? Muy binaria, como de ellos contra nosotros, o una representación muy estereotípica como de los puntos de control, las puertas, lo militar. Mm-hmm. So just again and again the same images. Una y otra vez las mismas imágenes. But rather than looking at this, at the infrastructure or looking at the history of the border in the context, my focus has been the body. Pero en vez de enfocarme en esto, como en la imagen o en la historia de la frontera, mi foco ha sido el cuerpo. And if you think of borders or of the borders that you know, borders are populated by many bodies. Y si pensamos en las fronteras,
en las fronteras que conocemos, estas fronteras están, ¿cómo se dice? Están vividas, Populated digamos, by many bodies. por muchas personas, por muchos cuerpos distintos. So we have disciplined and trained bodies. We have bodies in limbo, broken and wounded bodies. Y en estos espacios tenemos cuerpos disciplinados, cuerpos más como en el limbo, ¿no? Perdidos, y cuerpos heridos, cuerpos vulnerados. We also have absent and invisible bodies, but also joyful ones. También tenemos cuerpos ausentes o invisibles, pero también cuerpos felices o joviales. Mm-hmm. Bodies that witness of experiences of fracturing and disorientation. Cuerpos que han sido testigos de experiencias de fractura y de desorientación. And this is experiences in which not only physical space, but also symbolic space, authority and meaning are redistributed. Y estas son experiencias en las que no solo el espacio físico, sino también el espacio simbólico es organizado, redistribuido. And also bodies that are equipped with objects, passports and permits, equipped with privilege. Y también hay cuerpos que están equipados con objetos, con pasaportes, con permisos, equipados con privilegios. And what is important is that in the experience of the border, obviously, you know, we are kind of aligned with or excluded from other bodies, from given or kind of imagined collectives. Y lo que es importante es que en la experiencia de la frontera, en general estamos excluidos de una sensación de pertenencia a otros colectivos o a algunos grupos. So we are individual bodies, very specific ones, but we are always already collective bodies, you know, national bodies, gendered bodies, and so on. Entonces somos cuerpos individualizados, como aislados, pero al mismo tiempo somos puestos en relación con como colectivos más grandes, como un grupo étnico, un estado-nación, etc. So what I'm trying to say basically is that our bodies are really shaped by the experience of the border, you know, that we have really embodied this kind of experience. Entonces lo que estoy intentando decir es que nuestros cuerpos realmente son formados, organizados por la experiencia de la frontera, como realmente nos determina este tipo de experiencia. So bodies are never alone, they're always like in relation to other bodies and exposed to other bodies. And again, they are not bound, you know, they are not kind of individual, but they are also marked by different normative systems. Entonces los cuerpos nunca están solos y nunca están tampoco aislados, digamos, sino que siempre son ya desde el inicio algo colectivo, ¿no? Yeah. Y siempre forman parte de. So in order to kind of grasp all these different layers, you know, the biological, the physical, the national, and all, you know, the political, my research has been very intersectional and transdisciplinary. Entonces, para poder abordar todas estas capas, ¿no? La biológica, la física, la política, se ha entrado por diferentes puntos. Yeah, exactly like this. So I was actually looking into different disciplines and practices, and I was trying to find a way of doing research that is a kind of co-research with artists, but also kind of experts and people from other disciplines. Entonces he estado realmente tratando de mirar desde diferentes perspectivas, desde diferentes disciplinas, y de hecho hacer una investigación que sea también una especie de co-investigación con otros artistas y con otros investigadores. So I will not go too deeply into this, but I would like to say a couple of things that have been important here.
Entonces no me voy a clavar mucho en esto, no lo voy a llevar muy a profundidad, pero voy a mencionar un par de cosas que han sido importantes para esto. So one thing has been practices and writings from the field of dance and performance studies that have been important here. Entonces, una de ellas ha sido prácticas del campo de la danza y de los estudios de performance que han sido importantes aquí. And I'm thinking about studies that looked at how basically bodies maintain a challenge, rehearse and stage, legitimize social and political process. Sorry, I have they're selling bread outside my house, so there's a lot of noise probably. But... I'm sorry, so I was saying that I was basically looking at studies or at practices that were interested in how bodies to rehearse and stage, maintain or challenge social and political processes. Ajá. Entonces he estado viendo prácticas que ven hacia los cuerpos como ven cómo los cuerpos mantienen, retan, estudian, repiten y performan los procesos políticos y sociales. So for example, there has been a lot of studies on bodies in assemblies, in protest, in activism, or also in socially engaged work. Entonces ha habido un montón de estudios en cuerpos sobre la protesta, cuerpos en protesta, en asambleas, en la guerra también. So another important kind of source has been border and conflict studies. Otro campo importante ha sido los estudios del conflicto y la frontera. And what is interesting here is that from the 1990s onwards, approximately, border studies have started to think of borders as dynamic constellations. Y lo que es interesante aquí es que aproximadamente alrededor de los años 90 para acá, los estudios de la frontera han empezado a pensar las fronteras como estructuras dinámicas. So they have, you know, a little bit moved away from looking at the materiality, at the material of the border, and more looked at how borders are transformative qualities in society. Entonces han dejado de mirar un poquito como la materialidad de la frontera tal cual y se han ido hacia cómo las fronteras modifican las formas de vida, digamos. And what is also important here that in this process, classical elements of border research, you know, like nationhood and citizenship, which are very strongly Western categories, have been less important and replaced by other categories, such as movement. Y también es importante que en este cambio, categorías muy fuertes como nacionalidad o ciudadanía han sido desplazadas por otras categorías, quizá más importantes como movimiento. And also what has been interesting, bodies are not new to border studies, of course. Y algo que también es importante es que los cuerpos no son algo nuevo para los estudios de fronteras, por supuesto. But they always appeared in three, schematically speaking, they always appeared in three different ways, in particular in Middle Eastern contexts. Pero esquemáticamente hablando, siempre aparecen los cuerpos de tres maneras distintas, especialmente hablando de las fronteras en el Medio Oriente. So they appeared as objects, for example, as weapons. And I'm thinking, for example, about suicide bombing or human shielding. Y entonces, primero aparecen como objetos, ¿no? Es decir, por ejemplo, como armas. Y estoy pensando específicamente en bombardeos suicidas o escudos humanos. And very often they appeared as masses, you know, as groups, anonymized and not as individual bodies. And if you think on the images that you can see from border situations, often we don't see specific people, we see masses or groups.
Y muchas veces también aparecen como masas, ¿no? Como un grupo abstraído y no como cuerpos individuales o como personas. Y si pensamos, muchas veces las imágenes que vemos de estas fronteras son eso, como un grupo de masa en el que no podemos distinguir a personas específicas. And the second thing was that the metaphorical and symbolic force of the body has been important here. Y la segunda cosa es que la fuerza simbólica y metafórica de la frontera ha sido importante aquí. Of the body, not of the... La fuerza metafórica y simbólica del cuerpo es importante también aquí. So for example, I'm thinking about acts of self-immolation at the border, you know, where basically not only one, where the action of one body kind of mobilizes or hardens borders for big groups or collectives. Y por ejemplo, pienso aquí en casos de autoinmolación, en los que una actividad iniciada por una sola persona genera un cambio en cómo se entiende la frontera o en incluso cómo se fortifica la frontera. And finally, of course, bodies have been important in international human rights and international law. Y la tercera es que los cuerpos también han sido pensados en términos de derechos humanos y de ley internacional. But so I was kind of thinking, what happens if we take the experience of the border as a starting point? Entonces, yo estaba pensando, ¿qué pasa si tomamos la experiencia de la frontera como un punto de inicio? And I can actually remember when I encountered the border for the first time. Y realmente puedo acordarme de cómo fue cuando yo me encontré con la frontera por primera vez. And after a while, if you do it again and again, you recognize the movements of the border. Y después de un rato, después de un tiempo de cruzar la frontera varias veces, uno empieza a reconocer los movimientos de la frontera. You recognize the procedures, the formalities, but you also recognize the waiting and the dwelling. Reconoces las formalidades, los procedimientos, pero también empiezas a reconocer el esperar, el estar ahí sin hacer nada. Recognize the material and the immaterial infrastructure, the artifacts, the rhetoric. Reconoces la infraestructura material e inmaterial, los artefactos, la retórica. And you also, of course, understand that certain bodies are equipped with privilege and others are denied the access to move freely across space. Y también, por supuesto, reconoces que ciertos cuerpos están equipados con privilegio, mientras que otros son negados del derecho de moverse y de cruzar el espacio. And I can also remember when I started to revisit and rehearse the physical and mental movement of the borders. Y también puedo recordar cuando empecé a revisitar y como a ensayar el movimiento físico y mental de cruzar la frontera. So firmly but very cautiously navigating through space and directing my gaze. Navegando el espacio de manera muy firme pero muy cautelosa y dirigiendo mi mirada. Not too daring, but also not afraid. Disciplined, concentrated, insecure. No demasiado como envalentonada, pero tampoco con miedo, sino más como disciplinada, concentrada, insegura. Muy lista para, como muy, sí, muy lista para improvisar en cualquier momento que se necesitara. So when I start to control the breath and listen to the sound of my body, lowering my voice. Y entonces cuando empiezo a controlar mi respiración, escuchando el sonido de mi cuerpo, bajando la voz. Trying to detach basically from the actual experience.
tratando básicamente de desapegarme de la experiencia real. But also placing my finger on the biometric reader and being body searched. Pero también poniendo mi dedo en el lector biométrico y siendo revisada, cateada. So projecting what will happen, but also at the same time trying to let go. Entonces, proyectando lo que va a pasar, pero al mismo tiempo tratando como de soltar. And I can also remember a sense of complicity, but also suspicion and distrust when meeting other bodies at the border. Y también puedo recordar una sensación de complicidad, pero también de sospecha al encontrarme con otros cuerpos en la frontera. So how familiar it felt to recognize a gesture or to catch a gaze. Y lo familiar que se pudo sentir, reconocer un gesto o encontrar una mirada. But also how irritating it might be if you cannot read the facial expression or the kind of, acts or behavior of the other person. Pero también lo irritante que puede ser no poder leer los gestos de la otra persona o sus expresiones faciales. So there is a lot of mundane, small habits and routines that align us with other bodies or exclude them. Entonces, hay un montón de hábitos o rutinas cotidianas que nos empatan o nos excluyen de un grupo. So becoming border, it's really about, this is really what takes place and shapes our bodies. It is a visceral, a corporal experience. Entonces, convertirnos en frontera, esto es realmente lo que moldea nuestro cuerpo. Es una experiencia corporal y visceral. And of course, we could go on much longer. And I think if you think about your experience of borders, there is many, many more details that we can unravel. Y podríamos continuar un montón, y de hecho, si cada uno piensa en sus experiencias fronterizas, hay un montón de detalles que podríamos ir desanudando. So these were first observations that I made on my own body and on the bodies of other border crossers. Entonces, estas fueron las primeras observaciones que hice sobre mi propio cuerpo en la frontera y mi observación de otros cuerpos. And it has led me to assume that borders are not, to full degree given or coordinated by overarching rules or frameworks. Y me han llevado a asumir que las fronteras no están, digamos, dadas por hecho, no están como simplemente hechas o coordenadas por una como gran Rules or laws. reglas super. But that borders are also constructed to some degree. Sino más bien que las fronteras están construidas hasta cierto punto. So that they are rehearsed and staged. Es que las fronteras son ensayadas y son un montaje. And that they are made by performative, aesthetic, choreographic, sensorial means. Y que están hechas con recursos estéticos, coreográficos, sensoriales, performativos. And of course, this approach kind of assumes that imagination, representation, and experience are not only a matter of arts, of aesthetics, but also of politics. Y por supuesto, entonces este acercamiento asume que la experiencia, la imaginación y la representación no son nada más, no pertenecen nada más al campo de la estética, sino también al campo de la política. And so in order to come close to how the experience of the border is made, I turned to the aesthetic realm. Y entonces para acercarme a cómo es que la experiencia de la estética, la experiencia de la frontera es producida, yo me voy hacia el campo estético y cultural.
So I basically selected a couple of artistic case studies of artworks as the starting point for my project. Entonces, básicamente seleccioné 3 proyectos artísticos como un punto de partida para mi proyecto. So this has been artwork that has been created between 2011 and 2015 by Lebanese and Palestinian artists. Y entonces estos son trabajos que han sido creados entre el 2011 y el 2015 por artistas libaneses y palestines. And those artists have been coming from different disciplines like film, sound, performance, dance, but they all work with body and movement as important kind of strategies. Y estos artistas han venido de diferentes campos, como el sonido, el cine, la danza, pero todos ellos piensan el cuerpo como una parte central o importante de su trabajo. I will show you just briefly the names so you can Les voy a mostrar los nombres rápidamente para que puedan como... So this is Dictaphone Group, a Lebanese female live arts collective. Entonces, este es Dictaphone Group, un grupo de 11 años de antigüedad, de mujeres, artistas. And the work is titled Nothing to Declare from 2013. Y su trabajo se llama Nothing to Declare, esta pieza, del 2013, perdón. I will say a little bit more about the works in a bit. The second work is Contingency. It's a live sound installation by Basel Abbas and Ran Abu Rahma. Uh-huh. El segundo trabajo se llama Contingency, y es una pieza sonora de Basel Abbas y Roane Abu Rahma. So basically it is installed, as you can see, in a kind of gallery or any kind of space, and as a visitor you can walk through as you wish. Y básicamente está instalado en una galería, en un espacio de arte, y como visitante, como observador, uno puede entrar y recorrerla como uno quiera. And the third work is by Farah Saleh, Palestinian dancer and choreographer, free advice from 2015. Y el tercer trabajo es de Farah Saleh, una bailarina y coreógrafa palestina. Es una pieza del 2015 que se llama Free Advice, consejo gratuito. And maybe I can say that this approach to looking into arts as a starting point to research borders might be placed in a bit of a broader movement. Uh-huh. Y podría decir que este acercamiento de ver al arte dentro del campo de lo social, está basado como en un espacio un poco más grande, un movimiento más grande. And this is that border research over the last years has given more importance to so-called non-state actors. Y tiene que ver con que los estudios de la frontera en los últimos años le han dado un peso mayor o mayor atención a lo que ellos llaman actores no estatales. So this is to say artists and activists, for example. Por ejemplo, artistas y activistas. So I would like to say that as Alma mentioned in the introduction, I have also a background as a dramaturg and curator. And this has been important here because it made, it kind of made it more easy, or it made a different kind of contact to the artists. Uh-huh. Y retomo algo que dije al inicio, que tengo también un background como dramaturgista, y me da también una manera distinta de aproximarme a los artistas. And you can imagine that in the context of Lebanon and Palestine, Israel, it's a very politically loaded context where you cannot have a neutral or safe position, politically speaking. Y podrán imaginarse que en el contexto de Líbano y de Israel, que está políticamente muy cargado,
uno no puede como simplemente tener una posición neutral, digamos, o no cargada, ¿no? So this element of having the trust, you know, of the artist, but also the generosity to make me part of the work and to share the work with me has been really extremely important. Entonces esta posición como de tener la confianza de los artistas, pero también su generosidad de permitirme entrar, ¿no? Y hacer esta investigación ha sido muy importante. So what I tried to do in short, I tried to translate or to transpose something from the artistic field, which is a dramaturgical analysis, to the field of social and political research. Entonces, en breve, en realidad lo que intenté hacer fue transpolar del campo, una herramienta del campo artístico, que es específicamente el análisis dramatúrgico, a el campo de lo social y del análisis social y político. So I was basically interested in which kind of artistic strategies, movement and body related strategies the artists invent or develop. Entonces estaba muy interesada en qué estrategias que han sido desarrolladas desde el arte y desde las artes relacionadas con el movimiento, in order to kind of relate to the experience of the border. ¿Qué estrategias de eso se pueden usar para relacionarlas con el estudio de la frontera y del cuerpo en la frontera? And of course, saying this assumes that art and the social and political sphere are not separated or closed off, but they are really tightly interconnected. This is clear. Y entonces, obviamente, al decir esto, estoy asumiendo que el campo artístico y el campo político-social no están separados o aislados, sino que están en realidad muy profundamente interconectados. And this also means that as artists or as cultural workers, we are not neutral, neither, you know, but we are, of course, influenced. We have kind of values, norms, we have kind of convictions that we carry, we have blind spots and so on. Uh-huh. Y esto obviamente también implica que como artistas o como practicantes culturales, digamos, o trabajadores culturales, no somos neutrales. Tenemos también posiciones, valores, puntos ciegos, etcétera, prejuicios. So, but what I try to do is really to think that the artistic experiences that have been created in these three artworks, and there is many others, give me a kind of opportunity to observe how borders are constructed, you know, to observe something that in real life I sometimes cannot come close to. Y entonces lo que hago es tratar, es pensar que en estos tres piezas de arte que analizo, las estrategias artísticas que se generaron en esas piezas me dan la posibilidad de observar cosas que ocurren en efecto en las fronteras y que a veces a simple vista no me son visibles. In particular, not if it's conflict-ridden kind of areas such as Lebanon, Palestine. Específicamente si son áreas tan cargadas de conflicto como es el caso del Líbano y Palestina. So I will try to give you a few examples just to make it a bit more concrete, and we can talk maybe more later in the discussion. Entonces voy a tratar de dar algunos ejemplos para volverlo un poquito más concreto y después lo podemos platicar en la discusión. So one thing that became clear through the artworks is that the artists invented and reworked strategies of how to appear at the border. Entonces, una cosa que me quedó clara es que los artistas inventaron o reinventaron maneras de reaparecer en la frontera. So, for example, how important, which kind of gestures perform, which kind of postures, the border gaze, you know, how you really literally use the gaze, but also how gender is really a kind of political category of appearing at the border. Entonces, por ejemplo, ¿qué clase de gestos, qué clase de posturas
físicas se pueden tomar, la manera de observar en la frontera, que también es muy importante, pero también, por ejemplo, lo político, lo evidente que se vuelve que el género es político estando en la frontera. Another important thing that was in particular clear in the sound piece that I briefly mentioned. Otra cosa que es muy importante en la pieza sonora que mencioné brevemente, that how really borders settle in our bodies and in our imagination and vision and memory. Y es como las fronteras realmente se insertan en nuestra imaginación, en nuestras memorias. So, for example, Basil and Juan, the two artists, they worked a lot with the sound of the, border machine, the metal, the announcements, the kind of blurry TV screens. Entonces, por ejemplo, Basel y Ruane, los dos artistas que trabajaron un montón con el sonido de las fronteras, como las máquinas, los anuncios, las televisiones como borrosas. And so as a visitor, as a spectator of their installation, even though even if you don't know this specific Palestinian border, it immediately, kind of evokes that experience. Entonces, como visitante de esta exposición, incluso si uno no conoce específicamente esa frontera palestina, inmediatamente hay como una referencia a la sensación de la frontera. And we can understand how deeply this is really embodied and internalized. Y podemos entender cuán internamente esto está, cuán profundamente esto está internalizado e incorporado. And maybe a last example is related to how we participate and interact with other bodies at the border. And here I'm thinking of the performance by Farah Saleh. Y otro ejemplo, un último ejemplo, es cómo interactuamos con otros cuerpos en la frontera. Y aquí traigo el ejemplo de Farah Saleh, la coreógrafa bailarina. Because in the performance that she creates in Free Advice, we find a lot of kind of moments where we start to discipline our own movement, but where we also start to discipline other bodies. Porque en el performance que nos muestra Free Advice, consejo gratuito, encontramos un montón de momentos en los que empezamos a disciplinar nuestro propio cuerpo, pero también momentos en los que empezamos a disciplinar el cuerpo de los demás. So we really, control if other bodies, we start to censor them, but we also start to self-censor ourselves. And this is important because it displaces the border from the outside to the inside. Entonces realmente ocurre que empezamos como a censurar otros cuerpos, y además empezamos a autocensurar nuestros propios cuerpos. Entonces esto es muy importante porque desplaza la frontera de una materialidad o de un espacio específico al interior de nuestros cuerpos. And this is what all the artists described, that having lived and grown up and being part of these kind of heavily border, kind of torn regions. Y esto es algo que todos los artistas describieron siendo parte, habiendo vivido en estos lugares y habiendo tenido una experiencia, digamos, muy pesada de vivir la frontera. Sí. That at some point you start to self-censor. So you start to not allow yourself certain visions or certain imaginations and certain movements. Que en cierto punto, a cierto momento, uno empieza a autocensurarse y a impedirse a uno mismo la capacidad de tener ciertas visiones o ciertas imaginaciones. And that's something obviously very, we talked about biopolitics and so on. That's really something very powerful when the kind of the state power or the power from outside translates into the ways that we move and live in an almost structural way. Y eso es algo muy importante, hablando de este momento en el que el poder estatal, digamos, deja de necesitar ser externo y empieza como a internalizarse. So I will leave it here. There's a lot of more examples, but I would like to share a last
thought with you that kind of stays with me for many years now, and that drives again and again these kind of projects. Entonces, lo voy a dejar aquí. Hay un montón de ejemplos más, pero me gustaría compartir con ustedes un último pensamiento que ha estado conmigo por muchos años y viene una y otra vez. So I'm thinking that through the artistic practices that the artists offer, they allow us to understand that borders are not just given. Entonces, pienso que a través de sus prácticas artísticas que nos comparten estos artistas, nos ayudan también a ver que las fronteras no están simplemente dadas por hecho. They suggest that through the perspective of the bodies that they bring to the fore, they suggest that borders are not stable, but reiterated again and again. Y a través de sus perspectivas de la frontera nos sugieren que las fronteras no son estables, sino que siempre están como reactualizándose una y otra vez o reinventándose. And importantly, they suggest in my reading that borders and movement are not antithetical, but basically, you know, movement is a part of establishing borders. Y también sugieren, a través de mi lectura por lo menos, que las fronteras y el movimiento no son antitéticos, sino que en realidad es a través del movimiento que se establecen las fronteras. And movement is much more than the physical movement of people or of bodies. Y el movimiento es mucho más que el movimiento físico de los cuerpos o de las personas. So there is movement that is stored in maps or in border technology. Entonces, por ejemplo, hay movimiento que está guardado en mapas o en tecnología fronteriza. There is movement that is laid down in our gestures and postures. Hay movimiento que está grabado en nuestros gestos, en nuestras posturas. And there is movement, obviously, that really is deep down in our somatic experiences, you know, that is really in our memories and archives as well. Y también hay movimiento que está realmente inscrito en nuestras experiencias somáticas, en nuestro archivado, en nuestro cuerpo. So approaching the border from the experience of it, from the body, in my mind, encourages a more process-driven understanding of the border, rather than highlighting its externality and materiality. Entonces, aproximarme a la frontera desde una perspectiva del cuerpo empuja una idea más procesual de la frontera, en vez de una idea que muestre nada más su externalidad o su materialidad. So I think that borders are not only spatial categories, but above all relational ones. They define, you know, not only if I can move or not, but they really have a lot of effect in a relational sense. Entonces las fronteras no son categorías espaciales únicamente, sino sobre todo son categorías relacionales. No solo están ahí materialmente, sino que realmente tienen un efecto muy profundo en la forma en que nos relacionamos. And this brings up the question what art can do in this kind of context, and whether art should develop tools and attention for these kind of dynamics. Y entonces esto trae a la luz la pregunta de qué podría hacer el arte al respecto, y de hecho debería el arte desarrollar herramientas y poner atención a este problema. And basically, I tend to think that the agency of art does not or not primarily rely on the direct impact it has on border realities. Y básicamente yo creo que la agencia del arte no está principalmente en el impacto directo que la obra artística pueda tener. So maybe the main capacity that it has does not rely in engaging in resistance movement or in formal politics or kind of in relief work, you know, if you think of the repercussions of the border. Entonces, tal vez el principal
effect or el efecto que podría tener el arte no viene de engancharse como en trabajo político o en resistencias explícitas, digamos. but maybe the agency of art lies in the aesthetic system, in the, you know, kind of in the experience of the artwork itself. Sino que tal vez el potencial del arte está en el sistema estético, ¿no? Como, So in the capacity of an artwork to destabilize and to denormalize hardened, stereotypical and essential narratives. en la capacidad de una obra de arte de desestabilizar narrativas endurecidas o estereotípicas o esencialistas de la frontera. Exactly, and so destabilize but also denormalize, you know, Y kind of como not represent them. desnormalizar como una visión estereotípica de la frontera, por ejemplo. So this kind of understanding is much more small scale. Entonces esta forma de entendimiento es bastante más, es de una escala más pequeña, ¿no? It really directs attention to the borders in the everyday that are very often not spectacular, but that are residual, again, that lie in our imaginations and bodies and so on. Y se trata de poner atención a las fronteras que ocurren en lo cotidiano, que son mucho menos espectaculares, y se tratan más como de lo residual que queda en uno. And in the context of the Middle East, of Palestine, Lebanon, and again, I mentioned, you know, these big images and these very binary narratives, the shift to the systemic, to the structure is really a big shift, let's say. Y en el contexto del Medio Oriente, de Palestina, de Líbano, en el que ya hay como muy establecidas estas grandes narrativas, ¿no? Que mencionaba al principio, el cambio como de lo externo a lo sistémico, a lo estructural, es un cambio muy grande. I think through what I tried to say is that let's say the visibility of some bodies compared to other bodies is very unequally distributed at the border. Entonces, supongo lo que quiero decir es que la visibilidad de ciertos cuerpos frente a ciertos otros en las fronteras es muy desigual. And this is not only an aesthetic challenge, it's not only a question of aesthetic visibility. Y esto no es nada más un reto estético, no es solamente una cuestión de visibilidad estética. But it really does address a very important political problem. Sino que de hecho se dirige a un problema político muy importante. Because not systemically and strategically not being visible, not being present at the border has direct consequences. Porque sistémicamente y estratégicamente el no ser visible en la frontera tiene consecuencias políticas directas. Because it has direct consequence on how you are represented strategically, who is going to lobby for certain bodies, basically which kind of political and also legal agency is going to follow. Porque tiene repercusiones directas en cómo se representan ciertos cuerpos, quién va a cabildear, digamos, a favor de la representación de ciertos cuerpos, y qué capacidades legales o qué instancias legales favorecen o perjudican o dan acceso a ciertos cuerpos. So there is really a very kind of, there's really a link between this visibility and all of this, and not kind of having certain bodies visible and present withdraws human, political and ethical recognition from them. Entonces, realmente hay un vínculo muy fuerte entre como lo estético y todo esto otro, ¿no? Lo legal y tal, y no permitir la visibilidad también los retira del campo de los derechos, por ejemplo.
So basically there is a really an ethical dimension that comes in, because it's really a question of which bodies do we deem worth of protecting. Entonces realmente es una pregunta ética la que surge, porque la pregunta es ¿qué cuerpos consideramos que deben ser visibles? So I do think that it's, you know, we can ask how are borders made performatively and everything that I just tried to explain. Entonces podemos preguntar cómo es que las fronteras están hechas, digamos, performativamente o políticamente. But we also need to ask how we make borders as artists, as writers, as citizens. Pero también debemos pensar cómo es que nosotros hacemos las fronteras, como artistas, como escritores, como ciudadanos. So this is maybe where a kind of responsibility comes in, you know, which kind of experiences of the border do we give visibility to and space to in our artwork, in our writings, and which ones do we keep invisible? Y entonces aquí es una responsabilidad, digamos, personal, como que a qué experiencias de la frontera les damos visibilidad o les damos peso en nuestro arte, en nuestra escritura y cuáles invisibilizamos. And I think this is something that I would be interested in discussing with you, because it also means that we need to look at the borders in us, you know, kind of the borders that we carry with us and that we eventually reproduce or maybe also challenge. Y esto es algo que me interesaría discutir con ustedes porque también implica como las fronteras que cada uno carga dentro de sí y cómo pueden ser puestas en cuestión. Okay, thank you, Juan. I think we leave it for here. And obviously, you know, there is so much more to say. And if there has been things unclear or we should revisit, please, let's have a conversation. Entonces, lo dejamos aquí. Hay obviamente un montón de cosas más que decir, pero pues podemos abrir la conversación y revisitar si quieren algo específico o como quieran. Pues muchas gracias, Sandra y Juanfran. La dinámica para esta sección de preguntas y respuestas va a ser que ustedes en su menú de participantes tienen la opción de levantar la mano como un botoncito y pueden levantar la mano todos los que tengan un comentario o una duda desde el principio, y nosotros les vamos abriendo el audio para que puedan hacerla. En el caso de que quieran hacer su pregunta en inglés, les pedimos de favor que ustedes también lo traduzcan y también intenten ser los más concisos posibles para que pueda haber la mayor cantidad de preguntas posibles. Bueno, si también pueden prender su cámara y levantar la mano si es que no encuentran el botón. Gracias. ¿Alguien? ¿Algo que quiera comentar, preguntar? Sonia. Tenemos una pregunta, Sonia. Le doy el audio. Coral me parece que quiere hablar también. Ok, a Sonia ya le dimos audio, después va a correr. Vale, voy. Sandra, mi pregunta es, ¿cómo te asumes? O sea, como que quisiera saber cómo juegan esta noción de individuo dentro de tu práctica artística. O sea, ¿cómo te asumes tú dentro de esta dinámica de la frontera, como cuando la abstraes y la llevas a un trabajo que se ensaya y se monta, como dices? Ajá, ¿cómo te asumes tú? How do you assume yourself as an individual when you take these dynamics of the border
and then abstract it and put it in an artwork? Well, I don't think that the artwork is an abstraction of it. I do think it's a, basically a re-articulation of it. I really don't think there is, that's exactly the point that I guess often we are, the rhetoric of the border is that it is abstract, that it is set, that it is non-negotiable. But I actually think that through the artistic work, we understand that it is, not at all, non-negotiable, but it's very performative. It's very much something that is, not only made by laws and regulations and norms. So to my mind, to put it short, I guess, the artistic experience that these different artists and many others kind of propose is exactly a way to challenge these stable and solid and, kind of rhetoric and ideas of the border. I don't think this is abstract at all, rather the contrary. No creo que la frontera sea, justo este es como un problema que ocurre un montón, como pensar que la frontera sea como una cosa abstracta con reglas establecidas, con leyes generales, etcétera, cuando en realidad es bastante concreta y es bastante performativa y bastante negociada todo el tiempo. Y no creo que las piezas de arte sean abstracciones de la frontera, sino que en realidad son distintas maneras como de jugar con ella, digamos, como de... Because basically understanding that it is not only abstract and far away, and solid, basically also means that I can intervene. There is a space of negotiation that is opened up. And I guess this is something that in my mind, these artists have been trying to do. Porque básicamente el asumir que la frontera no es abstracta y lejana, digamos, me da a mí la posibilidad de tener agencia, digamos. O sea, me permite entender que hay un espacio de intervención también para mí. Y creo que el trabajo de estos artistas es justo lo que hace, es como abrir esa puerta para la intervención. I would just like to add that I'm really not denying the impact and the violent impact of the borders, in particular in Lebanon and Palestine. This is not at all the point. This is what I'm saying. I don't think, I'm little bit provocative. I don't think art can do anything, at certain borders, to be very blunt. But I do think that many borders are closely related to the borders in us, to things that how we perform in the everyday on a small scale. And this is a level, I guess, where artistic experience can help us to look closely, to really understand these dynamics. Y nada más quiero también aclarar que no quiero para nada negar la importancia, el peso, la violencia que tienen estas fronteras, particularmente las de Líbano e Israel, ¿no? Y también soy un poco provocadora en ese sentido y no creo que en algunas fronteras no creo que el arte pueda hacer absolutamente nada, para ser honesta, ¿no? Pero hay ciertos otros espacios fronterizos de los que hablo que son más personales, más introyectados, digamos, más cotidianos, que son en los que creo que el arte sí puede tener una injerencia. Y a estos me refiero. Gracias. Luego sí, la pregunta de Coral. Te doy audio. Hola. Maybe I translate myself. I think Yeah, that's great. I think, I'm not sure if it's a question, but it's something that you said that I believe was super important, and I don't know if it was super clear for me. Okay. So it was about when you say that the impact of art is not in the piece in itself, but in the agency of the artwork. And I'm not sure if I understand, or what is the difference, or I don't know if there's a little example. Yeah.
So, for example, in the context, you know, often in contexts that are commonly related to conflict or war, even art is sometimes supposed to kind of be, let's say, you know, be engaged in community work, in relief, you know, to kind of be part of a resistance movement or these kind of things. At least this applies to Palestine and also Lebanon to some degree. Bueno, Coral... ¿Traduzca? Ajá, y yo Sí, traduzco yo la respuesta. rápido le pregunté que no me había quedado súper claro cuando dijo esto de que como que el impacto del arte no estaba en la obra en sí, sino como en la agencia que esa pieza podía tener, y como que no entendí muy bien a qué se refería o si podía dar un ejemplo. Es lo que dije. Ajá, y Sara responde que muchas veces en situaciones de conflicto se asume o se piensa que el arte tiene que ser parte o de trabajo comunitario o del grupo de la resistencia, etcétera, especialmente en contextos justo de crisis como el caso de Palestina y también el caso del Líbano. But I think that, you know, this might be the case to some degree, but I think that what I was more interested in is to understanding that these artists created in their performances and lectures and dances and stuff, they created experiences of denormalizing and destabilizing, you know, different experiences of the border. That were not the well-known generic images, but small scale, much more subtle, much more linked to interaction. Y que obviamente ese tipo de trabajo puede ser el caso también, pero a mí lo que me interesaba en el trabajo de estos artistas que estudio es que en sus piezas, en sus performances, etcétera, crean estrategias de desnormalización de la experiencia de la frontera. Que no solo se aleja, sino que se contrapone, digamos, a estas grandes estructuras estereotípicas de nuestra forma de entender la frontera y se van a cosas más sutiles, más pequeñas. So that's what I meant, that maybe the agency of the art is in the aesthetic system, in the aesthetic experience itself, and not so much in its direct one-to-one impact on, you know, realities. Y a eso me refiero cuando digo que quizá la potencia o la agencia del arte está más en la experiencia artística, en la experiencia estética, en el sistema estético mismo, y no tanto en como la relación uno a uno con una obra de arte específica. So, for example, I give you an example from Farah Saleh's piece. So when she started her research, she started it by exposing her own body in urban or public space. So she would basically stand in public and urban space as a female Palestinian woman. Entonces les doy un ejemplo de la pieza de Farah Saleh. Cuando ella empezó a investigar, empezó a exponer su propio cuerpo en el espacio público como una mujer palestina. So she would stand there, as you could see on the picture, with a kind of, you know, kind of sign saying free advice in Arabic and English. Entonces, como pudieron ver en la foto, ella se paraba en el espacio público con un letrero que decía consejos gratis en árabe y en inglés. So she would not talk or anything, but people would, you know, come by and start talk to her and share with her, you know, kind of all kind of stuff, from family problems to politics to, you know, I don't know what, work-life balance, love problems, whatever you want. Y entonces ella no iniciaba la conversación, pero la gente empezaba a llegar a ella para contarle cualquier tipo de problemas, desde problemas familiares a políticos, de violencia, de trabajo, de lo que fuera. So basically she collected all these experiences, but she also collected, you know, the kind of inclusions and exclusions, so borders in that sense that found expression in these, you know, kind of accounts. Y entonces ella recolectó todas estas expresiones, ¿no? Todas estas cuentas, pero también recolectó lo que se incluía y lo que no se incluía en esos relatos, entendido también como fronteras, ¿no? Lo que está y lo que no está.
So that was the basic material for her movement research. And then in the performance that she created, she works with a lot of questions and instructions. Entonces ese fue el material base para su investigación de movimiento y luego en el performance que creó a partir de ahí, trabajó con un montón de preguntas que salieron de ahí. So basically she would give instructions and the audience, the people would, you know, for example, do small actions or move accordingly. But in these actions, what becomes very clear is like, you know, own borders, projections that you make on other bodies, you know, where is your own limits, you know, when do you start to kind of project on bodies, all that kind of stuff. So, and here in this experience, you are confronted with, you know, with these kind of inclusions and exclusions that you create yourself. Entonces, básicamente, en el performance da una serie de instrucciones al público, pero esas instrucciones tienen que ver con cómo uno se relaciona con el otro cuerpo, cómo lo lee, y va generando como tensiones dentro de la propia manera de uno de como estar en ese espacio colectivo. So what is cliches that you have, what is projections that you have, and so on. And so the specific Palestinian context of her research, but she also researched in other countries and cities, is present. But in the experience of the performance, also it really addresses where you specifically come from. So it's so you can understand the mechanism without knowing the Palestinian context. Y, por ejemplo, como qué clichés tienes o qué prejuicios tienes, etcétera, ¿no? Y entonces el contexto palestino de su investigación está presente en la obra, aunque también hizo investigación en otros países, y entonces uno puede sentirse interpelado por la obra independientemente de si uno conoce o no el origen palestino de esa investigación, ¿no? Porque también, digamos, la pieza se dirige a las fronteras que cada uno tiene en su interior, más allá como de como el origen geográfico de la investigación. Ok, seguimos con Salma, que tiene por acá levantada la manita. Le damos micrófono a Salma. Hola. Hey, Salma. Gracias, Juan, Fran y Sandra. Pues más como un comentario, que me gustó mucho cómo llegó a explicarnos, sí, o sea, casi como a conceptualizar la frontera, ¿no? O sea, para mí fue como muy claro y me ayudó como a articular mucho lo que tenía como intuitivamente en la mente. O sea, por ejemplo, cómo desde niños creces con este concepto de frontera, ¿no? O sea, no sé, no salgas a la calle, no entres a la cocina, no entres al cuarto de tus papás, ¿no? O sea, como que todo el tiempo te topas con estos límites o fronteras, o igual cuando pues vivimos en ciudades tan desiguales, ¿no? O sea, sales de una colonia a otra y hay como un mundo de diferencia, ¿no? O hay como esta policía de cómo juzgas a los demás por su apariencia, ¿no? Entonces, pues, más como comentario, o sea, que me quedó muy claro y me ayudó a articular como, sí, que es una experiencia muy real, pero que como la tenemos tan interna, pues sí, se convierte casi como en una, no sé si decir metáfora, pero pues sí, o sea, como que lo aplicas todo el tiempo, ¿no? Y en todo tipo de experiencias y lugares. Rather than a question, it was like a reflection on, like, it was very clear for her to hear you talk about the borders and how, like, for instance, since you're a child, there's a limit, like, don't go to the kitchen, for instance, or then this applies also to cities and how, for instance, cities are segregated as the ones we live in.
that if you change from one neighborhood to the other, there's always like some kind of tension or this kind of internalized policing of like the differences in people and how you like feel more comfortable around someone than someone else in the street, for instance, or things like this. So it was like a reflection of her on these topics. But I think this internalized policing is really very important because, you know, it's so difficult to find images for that. It's so difficult to create dances and so on for that. And again, not having images, not having narratives, you know, doesn't make it into big scale representation, and it is a problem of political kind of agency. I think this really internalized policing is an important issue. Dice que es muy importante esto que mencionas tú sobre la policía como internalizada que tenemos, porque es muy difícil tener imágenes o generar representaciones de esta situación, ¿no? Y que mientras no sea posible como generar una narrativa más grande o como una representación más grande, también es más difícil como tenerlo claro, digamos. Sí, sigue la pregunta que tiene Oscar, que tiene la mano arriba. Les pedimos por favor que si tienen la pregunta mantengan virtualmente la mano arribita para que podamos tener una lista y así tener claro quién es la persona que sigue. Ahí le va. Hola, ¿me escuchan? Sí. Yo tengo nada más una pregunta respecto a el proceso que ella nos platicó sobre identificar las dramaturgias de las fronteras, no solo de los lugares específicos de fronteras, sino propias. Y en ese sentido a mí me surge una pregunta de justo que hace ratito ella matizó sobre identificar las fronteras. También implicaría identificar como estos problemas personales o el proceso que ella tiene, o sea, personales como en los individuos que trabajan con ella en su taller, o está mucho más ligado a las fronteras sociales y en ese sentido fronteras que como seres sociales y culturales tenemos y con ello trabaja ella. O sea, esa es una de las preguntas. Y la dos que también tengo es igual sobre este mismo proceso, un poco la justificación, pues, o sea, nos platicaba ella muchísimo que es una posibilidad creativa, pero ahorita ella también menciona que no es solo la intención de trabajar con la frontera para denunciar, digamos, ¿no? O hacer una frente respecto a los problemas de las fronteras políticas. Pero entonces ahí me surge la duda, entonces, ¿desde qué otros lados ella también mira este proceso de trabajar creativamente desde la frontera? Entonces, son esas dos preguntas, espero y se logre entender. Gracias, adiós. No sé si lo entendí muy bien, pero lo voy a intentar traducir. I don't know if I understood correctly, so I'll do my best. One is that like since you're talking about borders not being only as like a material division, but also like an internalized thing, if you would consider like personal problems also a border that you could work with artistically. And the other is that if you're talking about how like perhaps art couldn't directly influence borders or affect borders like in a physical way, then why what would be the interest or what would be the motive or the justification for doing art about borders? I mean, the question about the personal problem, I mean, it really depends what you mean by personal problem. I think in what I was trying to do, I was trying to
Okay, let's go one step back. What I could see is that very often, and again, I'm talking about a context that is for many decades linked to war, to occupation, to conflict. That in this context, often art was, you know, kind of financed, and often by Western NGOs, for example, as a way to have therapeutic purpose, you know, to kind of provide relief from the traumatic experience of the border. But I think, désolé. Yeah, thank you. Bueno, dice, depende de que piense una por un problema personal. Y dice, justo alrededor de este término que ha sido pensado por decenios como algo alrededor del conflicto, de la guerra, de los problemas humanitarios, en estos países, y en muchos países, el arte ha sido financiado por ONGs o como por organizaciones humanitarias que, de países ricos, digamos, que han tratado como de financiar arte desde una perspectiva de que el arte puede sanar o puede ser terapéutico para estas comunidades que han pasado por conflictos. And this might be very interesting for some artists, but for many artists, it's also something that they are kind of pushed in, you know, so art should have an extra, let's say, a kind of extra effect, or a kind of, how can you say that, should have a result that is out of the artistic. Y esto, esta manera de aproximarse al arte puede ser interesante para muchos artistas, pero también para muchos artistas es como una condición obligada, es algo hacia lo que están empujados en el contexto en el que viven, y se les exige de alguna manera que el arte debería tener un efecto extra independiente, o además del arte en sí mismo, ¿no? Como además de ser una pieza de arte, tiene que ser terapéutico, por ejemplo. So I was trying to kind of look at art not from that point of, you know, not from what kind of direct extra effect can it have on realities of the people or of the border, but I was thinking, how can it really be something that helps us understand and analyze, and if you want, get in touch with this kind of reality and how it works with the kind of system border, because I really think that border is a system. It's not just, you know, kind of, for example, in Palestine, the border, yes, there is the wall, yes, there is the checkpoint and all of these big things. But the border is that as a Palestinian, you don't have phone connection, you don't have proper water, you are cut off half of the time from a road. Uh-huh. Y entonces, wait, I go blank. No, que estaba tratando de alejarme de ese tipo de producción artística más pensada hacia lo terapéutico, por ejemplo, y enfocarme en este otro tipo de arte que piensa más, que no necesariamente desde un sentido como funcionalista, sino como un sentido más analítico, más amplio, porque y que piensa, por ejemplo, la frontera como un sistema, no como una cosa limítrofe única, sino como un sistema, porque en Palestina, por ejemplo, tienes la frontera, ¿no? O sea, sí está el checkpoint o el punto de control, sí está la pared, etcétera, pero la frontera es mucho más que ese límite territorial. Es, por ejemplo, no hay conexión telefónica, no hay agua potable o la cortan todo el tiempo. Si vas caminando por la calle como palestino, te van a detener, etcétera, ¿no? Entonces es todo un sistema, no es nada más una pared. At the same time, what I can say about the personal, maybe, and again, I'm not really sure what, you know, this would be a longer conversation, what kind of personal problem you think, but I do think that in the personal, in the individual, something really systemic finds expression. And that's a political strategy, you know, thinking that this is my personal problem, you know, leaves me alone and excludes me, anatomizes me. But if I can understand that in my personal experience of the border, there is a structure, this is a completely different scale of thinking about it. Uh-huh. Y regresando al problema personal, igual no sé
podría ser parte de una conversación más larga y no sabemos específicamente qué tipo de problemas personales, pero en el caso de las fronteras, y esto también es un problema sistémico, digamos, el, el pensar los problemas personales como algo como algo individual aísla, ¿no? Y porque en realidad en los problemas personales que aparentemente son individuales, es en realidad que lo sistémico genera una expresión, ¿no? O produce una expresión. Y entonces, si uno toma esos problemas personales como parte de un problema político general sistémico, es que se puede, digamos, politizar. Vamos con la última pregunta, Creo que nos quedaba por ahí Wilber. Hola, hola. Hola, hola. Hi. Puedo traducir mi pregunta igual. First of all, thank you very much. It has been a very nice experience to listen about all the research you have done, and it's very surprising to realize the complexity of the borders and the locations all around the world. For me, for instance, I don't know, it has been quite complicated to fully understand all this because I don't know, it's been just like a mess. And I was wondering if you can go a little bit deeper when you mentioned about the borders in the body. I was imagining a lot of stuff, but it wasn't very clear for me. I don't know if you can explain me a little bit more. But would you mind sharing what you did imagine? Yes. When you say borders of the body, I had like a lot of ideas. Some of them were like, just like I cannot expand the pure physical border, like I can expand more. Or when you talk about passport, for example, it was like, okay, my passport allows me or doesn't allow me to go somewhere else. For instance, the borders of having authorization or not having it to approach other bodies, to interact with other bodies. For example, currently we're experiencing a lot of physical and material bodies because of COVID and international restrictions. I don't know which of them. I mean, I'm thinking maybe I start to respond to this by something that Ruan told me, you know, one of the artists that I mentioned, and she so she's Palestinian, but since a couple of years she has an American passport, so she basically can travel more. But she says that whenever kind of she is in an airplane, the moment she feels an airplane starting to land, in her stomach, literally, you know, there is this visceral tension and feeling of the border already there, you know. So even the physical border might be far away, you know, it might not be even violent or threatening to her anymore, but she has this really somatic experience of recalling all the authority, the control, the permission, everything that you also just mentioned. And she says that this is even disconnected completely. Meanwhile, you know, it comes, it's long before and long after the actual border. So this is something where you can, I think, connect to how these borders are really installed in the texture, if you want, of your, you know, really somatically speaking, visually speaking, of your body. Entonces, bueno, Wilber pregunta sobre las fronteras en el cuerpo, ¿no? Sandra le preguntó si puede expandir un poco más y habló, por ejemplo, de los límites literales físicos del cuerpo, hasta dónde pueden llegar, de las limitaciones de interacción en ciertas circunstancias, por ejemplo, ahora con el COVID, la máscara o las limitaciones desde las territoriales, ¿no? Desde el cierre de fronteras real hasta el no poder interactuar de una manera tan fluida como antes, digamos, entre los cuerpos, etcétera, como en versión resumida. Y... I was just wondering also... Espérame. Tengo que traducir lo que acaba de decir Sandra. Y Sandra, entonces, retoma la experiencia de una de las artistas con las que trabajó, Ruan Abu Rame, que ella es palestina, pero hace algún tiempo tiene ya un pasaporte
de Estados Unidos. Y entonces, digamos, su manera de relacionarse con los límites territoriales ha cambiado muchísimo a partir de ahí. Y ella cuenta, por ejemplo, cómo cuando está en un avión y el avión va a empezar a bajar, empieza a sentir como físicamente, pues, como náuseas y como una incomodidad corporal, somática, digamos, que es totalmente irracional, pues, y que está relacionada con sus experiencias previas de vida fronteriza, digamos, como todos estos traumas fronterizos que siguen en su mente, no lo dijo así Sandra, pero, y que, digamos, reaparecen y que no tienen que ver ni con el momento específico de su vida, ¿no? Porque ya eso no es un problema, ni con el espacio real, porque el avión todavía está muy lejos de llegar a la frontera, pero que, digamos, son como extensiones somáticas de la experiencia de la frontera. But it's also a matter of vision, vision understood as planning, but also vision understood as artistic vision, for example, or creative vision, you know, so that you don't even start to imagine certain things, you know, because you have so much learned that they are not possible to imagine. And here you know, so it also has an impact on that level. Y también es una cuestión de visión en el sentido de imaginar o como de planear algo a futuro, pero también en el sentido de tener creatividad, digamos, o de una visión artística, porque la frontera reduce tanto también como las posibilidades que limita incluso como el que podamos imaginar que algo es posible, ¿no? But also really choreographically speaking, and I'm not using this as a metaphor, but really in a very direct sense, you know, if you are at certain borders, you know exactly, you know, you really learn how to move, you know, not to move too quickly, not how much distance, you know, when do you, and I mean, no, Juan first. Y también coreográficamente hablando, ¿no? Y no lo digo como una metáfora, sino lo digo de una manera muy literal. Cuando estás en una frontera de manera recurrente, uno aprende a moverse de una manera muy específica. ¿Qué cosas se pueden hacer? ¿Con qué velocidad? No moverte muy rápido, mantener un espacio específico de distancia, las miradas, etcétera. And it's really a protocol, huh? It's like a choreographic, like a performance score almost, you know. And then and I can remember so many situations. If you know, kind of, if a person violates the score, let's say, then very often in the Palestinian-Israeli context, all the people waiting at the border are kind of punished. So there is again this individual collective thing happening. Y realmente es un protocolo, es como una especie de partitura coreográfica, ¿no? Y, por ejemplo, en el caso de la frontera Palestina-Israel, si hay una persona que está en la fila, por ejemplo, que viola el protocolo, todas las personas que están esperando van a ser castigadas. Entonces, de vuelta, hay una tensión como entre lo individual y lo colectivo y cómo se instrumentalizan en esta coreografía. Pues. So there's a lot of invisible borders, really, you know, imagined borders that don't have logics, that don't have reasoning, that don't have accountability. Entonces hay un montón también de fronteras imaginarias, en realidad, que no tienen límites, que no tienen materialidad y que también por eso no tienen... que no se piden, que no se les puede pedir cuentas, pues. And maybe just, I know that now time is off, but I had a question to you basically, because basically what I realized, and you know, we now hang on here in Zoom for 1.5 hours, but that kind of topic has been there in my life for 15 or 20 years. So I'm also sorry if I say some things only, you know, not as much in depth as I should do.
But what I also realized that what really has agency at the border is absent bodies. Tengo yo, sé que tenemos corto el tiempo, pero tengo yo una pregunta para ti, o para ustedes, no sé. You in plural or in particular? No, never mind. No, in plural. Ok, in plural. Para ustedes tengo una pregunta. Y que es, bueno, perdón por si muchas cosas no están dichas con mucha profundidad, porque hemos estado hablando 1 hora y media en Zoom, pero ese tema ha estado en mi cabeza por 15 años. Entonces hay cosas por las que no puedo llegar con profundidad. Sorry, I forgot the question. I wanted to say that what I realize more and more that at these borders very often absent bodies that are not there, but that are imagined, that have disappeared, that are lost, that, you know, these kind of bodies are very important in the context. And obviously there is a clear link to the Mexican context. Que también algo que es muy importante en el contexto de la frontera son los cuerpos que no están, justo, los cuerpos que están ausentes o que han desaparecido o que son invisibles. Y que eso también claramente tiene un vínculo con el contexto mexicano, ¿no? Con la frontera mexicana. So I don't know how we could do that, but I would love to really... Entonces, no sé cómo podríamos... So maybe we can take one of the seminars and really see what of these ideas might be relevant for your experience and your context, and just, yeah, reverse the conversation a little bit. Entonces, no sé muy bien cómo plantearlo, cómo podríamos hacerlo, pero quizá podríamos tomar uno de los seminarios y un poco voltear la pregunta y hacer más bien... un espacio en el que esta información que yo les he traído también genere una respuesta y que ustedes lo piensen desde su contexto. Pues muchísimas gracias. ¡Ay, Toto! Ok, venga, una más para cerrar. One last one to close. Solamente como para puntualizar algo, como que justamente durante toda la charla había estado pensando y como para responder un poquito así chiquitito la pregunta que acaba de hacer Sandra, pues no sé, traer a colación el trabajo de Gloria Ensaldúa, el trabajo de Guillermo Gómez Peña, ¿no? Que ya están como muy en lo performativo y en lo performático, y pues nada, solo como para dejar ahí la nota y ya. Muchas gracias, Sandra. Yeah, just to punctualize or like to make a little annotation also about the question that you just have made, that there is the work of people like Gloria Ensaldúa and Guillermo Gómez Peña who are already and who have been for years working on this and like really thinking on the border in all this like complex way. Yeah, super. Like both in this conversation. I mean, anyway, maybe we can also exchange sources because I'm really curious to learn also from that context. And I can see that there is a couple of really good film recommendations in the chat. So, Y también podemos intercambiar fuentes para, porque también me interesa un montón. Y puedo ver que hay un par de películas que recomiendan en el chat. Sí, igual estoy colocando por quienes no estén dentro del diplomado el contacto de encender un fósforo, por si quieren enviar alguna reflexión o algún referente que quieran hacerle llegar a Sandra y que de alguna manera tal vez continúe el diálogo, la conversación, es encenderunfósforo@gmail.com. Y bueno, pues ya con este último comentario referentes que aporta Totó, pues concluimos nuestra conferencia, charla, conversación con nuestra invitada Sandra Noet, esperando que sigamos resonando con esto que ella nos comparte de su investigación.
Y pues les recordamos que este es un ciclo que va a estar a lo largo de los meses hasta diciembre. Nuestra próxima actividad va a ser el 7 de octubre y es un conversatorio en donde algunos del diplomado justo van a compartir sobre sus procesos de investigación, sobre sus proyectos, y para que sigamos colectivamente pensando acerca de la investigación artística en los campos de la danza, la coreografía y el performance. Así que muchísimas gracias a todos y a todos. Thank you very much, Sandra. Gracias, Juanfran. Yeah, I don't know what else. Thank you. It's always hard to say goodbye. No, but also thanks for hanging in with me. I know it's also exhausting to listen. And Juan, merci. That was great. Thank you very much. And also, like, honestly, like, this museum has been on my map and the border research and the stuff doing there. So I'm really very pleased that it was, you know, that we made this happen. So thank you to all the team, and obviously curatorial, but also technical and production team. I'm very grateful for that. And I do hope we will meet again somehow. Muchas gracias por quedarse. Sé que también requiere un esfuerzo y es cansado este proceso, pero muchas gracias por mantener la atención y quedarse. Y muchas gracias también al Museo del Chopo, que ha estado en mi mente, en mi mapa desde hace un tiempo ya, también en relación como a las cosas que han hecho con las fronteras. Y pues entonces muchas gracias al equipo curatorial, obviamente, pero también al equipo técnico y al staff en general. De verdad, muchas gracias y gracias a todos. Y sé que nos vamos a encontrar de una u otra forma después. Yeah, maybe. Okay, then have a good third coffee, and I'm gonna hang in there with a glass of wine and seeing you soon. Gracias. Chao. Chao. Gracias. Hasta la próxima. ¿Qué tal? Paulo. ¿Qué pasa? ¿Andas por ahí, Paulo? Aquí estamos. Vámonos. ¿Ya Todo estuvo? bien. Muchas Ya gracias. estuvo. Muchas gracias. Sale, chicos. Cuídense. Estamos en contacto. Claro, nos estamos viendo. Gracias. Muy bien. Muy buen programa. Bravo, bravo. Estamos en Sale. contacto. Buena tarde. Cuídense. Bye. Que estén bien. Bye. Bye. Angelito, nos quedamos.